Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Laboral 360. Hoy vamos a abordar un tema que suele generar dudas y cierta desconfianza por puro desconocimiento, y lo digo en primera persona. Me refiero al papel de dos instituciones claves en el mundo laboral: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Tenemos la percepción de que instituciones como esta solo sirven para sancionar, que su intervención solo llega cuando todo ha fallado y que la única vía de entrada es a través de una denuncia formal. Bueno, pues esto no es así, no tiene por qué ser así. La Inspección de Trabajo y el personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo también están para ayudar, para asesorar, para actuar de forma preventiva antes de que los problemas se agraven y se enquisten dentro de las empresas. Y no solo eso, estas dos instituciones pueden actuar incluso de la mano de las delegadas y delegados de prevención o de las empresas, porque al final la prevención es un trabajo conjunto, un beneficio para las personas trabajadoras y también para la organización donde trabajan. Para saber cómo contactar con estas instituciones y cómo solicitar su ayuda sin necesidad de interponer una denuncia formal, hoy contamos con dos personas expertas. Contamos con Irene Marín Luengo, que es subdirectora general para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también con José María Concepción García, que es jefe de la Unidad Técnica de Seguimiento de Convenios y Subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bienvenidos. Bien hallados. La cuestión es, ¿cuál es el papel de las instituciones a las que representáis en la defensa de los derechos laborales y de la salud de las personas trabajadoras? Desde la Inspección de Trabajo, evidentemente, nos corresponde vigilar que se cumplan la normativa laboral con carácter general, y en este caso hablamos de seguridad y salud. Y en esa vigilancia tenemos que exigir que se cumpla lo que se está incumpliendo, ¿no? Pero no solamente con el látigo del acta de infracción, de las sanciones, de las multas, que por supuesto existen y tienen que seguir aplicándose, sino que también lo principal es que allí donde hay un incumplimiento requerimos que se cumpla la norma, que se proteja a los trabajadores. De hecho, es imposible que un inspector o inspectora se vaya de un centro de trabajo donde hay un incumplimiento en materia de seguridad y salud sin que se realice ese requerimiento. Es obligatorio. Ya luego podrá haber o no un acta de infracción, ¿no? Pero el que se subsanen las deficiencias es lo fundamental. Y bueno, y por supuesto realizamos también una función de asesoría o de asistencia técnica, y casi mucho más los institutos, ¿no? Pero que bueno, que tampoco podemos obviar desde la Inspección de Trabajo. Pues sí, nosotros como Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo llevamos la política de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, y eso se instrumentaliza a través de unos planes directores que sí que desgranan lo que es las actuaciones que desde el Instituto se consideran. Principalmente siempre es asesoramiento, divulgación, de formación, hacemos bastantes publicaciones, o sea que llevamos bastante materia para que todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid tengan a disposición una herramienta para mejorar sus condiciones en seguridad y salud en el trabajo. Vale, ¿y qué funciones se realizan desde vuestras instituciones en materia de prevención? Así como más específico, ¿qué nos podríais decir sobre eso? ¿Hacéis planes previos? ¿Hay páginas web donde se puede tratar de ver esa información? La verdad es que nuestro organismo, a diferencia de la Inspección de Trabajo, es específico en temas de prevención de riesgos laborales. Entonces sí que tenemos varias líneas de actuación que están dirigidas a mejorar esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Sí que tenemos unas funciones como de autoridad laboral, por ejemplo. Todo esto está bien definido, tenemos una carta de servicio con una serie de compromisos de respuesta, y está bien definido en esta carta de servicio que se puede consultar en el área de transparencia de la Comunidad de Madrid. Tenemos unas funciones de autoridad laboral porque sí que nosotros con la Inspección de Trabajo autorizamos planes de amianto, por ejemplo, que esos son bastante importantes porque da bastantes riesgos. Y luego sí que acreditamos a empresas para que funcionen como servicios de prevención ajenos, y autorizamos a las empresas que quieran ser auditoras en prevención de riesgos laborales. Eso es un poco como autoridad laboral. Luego, como órgano de control, sí que llevamos ciertos controles también mucho con Inspección de Trabajo, porque tenemos una función que es la de técnico habilitado, que es muy parecida a la que hace la Inspección de Trabajo, pero solo para determinadas condiciones, que son condiciones materiales y técnicas que nos podemos encontrar en los centros de trabajo. Somos como un primer paso antes de llegar a una sanción, porque nosotros también estamos habilitados para requerir, que subsanen determinadas condiciones. Luego también investigamos accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que luego me gustaría desarrollarlo.
Y en este caso también hemos generado un sistema de guardias que también en colaboración con la Inspección de Trabajo para estar presentes cuando sucede el accidente, lo más cerca posible de cuando sucede el accidente, para determinados tipos de accidentes. Luego tenemos sí que una función de divulgación, que aquí sí que generamos publicaciones, jornadas, congresos, tenemos cátedras con universidades, tanto públicas como privadas, para que se haga investigación en prevención de riesgos laborales. Hacemos unos reconocimientos a empresas también todos los años para dar a entender las mejoras que tengan las empresas. Para premiar a las que lo hacen mejor, ¿no? Sí. Y por otro lado, la función más principal, porque hay que entender que nuestro organismo es eminentemente técnico, nos dedicamos al asesoramiento específico en prevención de riesgos laborales. Principalmente esas son las funciones que nosotros llevamos a cabo. Nosotros, en colaboración con el Instituto, ¿no?, que ya lo ha mencionado a menudo, pues emitimos gran cantidad de informes también dirigidas a la autoridad laboral, por ejemplo, en estos procesos que él comentaba para autorizar planes de amianto, en servicios de prevención. Ahí emitimos informes. También es muy habitual que los propios órganos judiciales nos pidan un informe, especialmente en aquellos casos en los que nos encontramos ante accidentes de trabajo, que incluso puede haber una responsabilidad penal, y ahí pues el acta y el informe de la Inspección de Trabajo, también de los institutos, lógicamente, pues es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos multitud de campañas con las cuales intentamos abarcar prácticamente todos los ámbitos de la seguridad y salud, ¿no? Y distinguimos desde gestión de la prevención, o sea, cómo gestiona la prevención una empresa, cómo está integrada la prevención en la propia organización, que es fundamental, y luego condiciones materiales, lo que llamamos condiciones materiales, que son las condiciones de riesgo específicas que hay en un centro de trabajo. Y aproximadamente el 70% de lo que nosotros hacemos, de nuestras actuaciones, se enmarcan dentro de estas actuaciones planificadas. Pero luego también tenemos una parte muy importante, que es lo que nosotros denominamos rogadas, que la mayor parte son las que derivan de las denuncias que presentan los ciudadanos y las ciudadanas. No tiene por qué ser los propios trabajadores afectados. Cualquier persona puede presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo. Por supuesto, los delegados y las delegadas también pueden presentarlo. Y estas actuaciones que derivan de una denuncia, por supuesto que van a ser prioritarias para nosotros. Le damos una contestación lo más ágil posible, pero ya digo, no es el mayor grueso, sino que hacemos actividad planificada. Y nosotros creemos mucho en esta actividad planificada porque no siempre va a haber una denuncia. Y ahí sabemos a dónde nos queremos dirigir, hablamos con las comunidades autónomas y acordamos a dónde nos queremos dirigir, dónde hay un mayor riesgo, dónde hay más posibilidades de que haya una enfermedad profesional, etc. Y luego, pues casi no me adelanto porque José María decía que, y me parece muy bien, que dejemos un espacio aparte para los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que es una de las funciones fundamentales de la Inspección de Trabajo y todo lo que deriva de la investigación de un accidente. Vale, ¿en qué momento se puede contactar con un inspector de trabajo sin necesidad de interponer una denuncia formal? O sea, ¿ese contacto es fácil? Lo normal es contactar porque haya un expediente abierto, ¿no? Y lo normal es a través de la presentación de una denuncia. Es cierto que tenemos otro canal para comunicar a la inspección posibles incumplimientos, que es el buzón de la inspección. No sé si han oído hablar de él. No, yo aquí vengo a no saber nada para tratar de contarlo todo. Vale. ¿Y si son anónimas o no esas denuncias? ¿Cómo es Claro, eso? eso exactamente no son denuncias, porque las denuncias no tienen carácter de anónimas. Sí quiero dejar claro que, a pesar de que no sea anónima una denuncia, los inspectores e inspectoras tienen una obligación de confidencialidad del origen. Con lo cual, por favor, no tengamos miedo en presentar una denuncia, porque el funcionario que vaya a hacer la investigación no va a poder revelar el origen de la misma, ¿no? Entonces, pues ahí yo sé que el miedo es libre, claro, pero en la medida de lo posible, pues intentar quitarlo. Pero tenemos ese otro canal que no son denuncias formales, que son comunicaciones anónimas, en las que se puede poner en conocimiento de la inspección que se está produciendo un determinado incumplimiento, y la inspección pues planificará una actuación e irá. ¿Cuál es el problema de estas comunicaciones anónimas? Que en muchas ocasiones es bueno que el inspector o la inspectora contacte con el denunciante a efectos de tener una mayor concreción de los hechos que se están produciendo. Insisto, guardando esa confidencialidad,
pues que pueda contactar incluso con los delegados de prevención, ¿no? Si tenemos una comunicación anónima, vamos a tener un relato de hechos, pero es verdad que va a ser más complicado el éxito de la actuación de la inspección. Claro. ¿Vale? Y luego, por supuesto, nosotros realizamos muchas visitas a los centros de trabajo. Cuando estamos hablando de prevención de riesgos, es obligatorio que comuniquemos nuestra presencia a los delegados de prevención. Ahí es el mejor momento para que se dirijan a nosotros con independencia del origen de la actuación. O sea, en ese 70% de actuaciones planificadas, cuando haya delegados de prevención, nosotros tenemos la obligación de hablar con ellos. Nosotros también actuamos mucho por programación, como ella, a través del plan director, que establece una serie de líneas y luego se desarrollan en programaciones anuales. Pero quería informar aquí que es verdad que nosotros somos un órgano abierto para cualquier tipo de consulta. Y todo eso se puede hacer a través de... Nosotros tenemos un teléfono gratuito, que es un 900, lo voy a decir por si a alguien le interesa, que es el 900-713-123, ¿vale? Y también tenemos un correo electrónico, que también voy a aprovechar para... Claro. Este es muy fácil. Son las siglas del instituto, que es irsst@madrid.org, que funciona muy parecido al teléfono. Ella es un servicio de centralita que recibe todo aquello que quieran consultar, porque cualquier persona puede hacer una consulta al instituto, sea trabajador, empresario, delegado de prevención, cualquier ciudadano puede hacer. Y ahí esa centralita reparte dentro de las unidades, según el tipo de consulta que sea, para dar respuesta. Tenemos un compromiso por la carta de servicio de dar respuesta a esas consultas en unos 20 días naturales, con lo cual se entiende que tiene cierta agilidad para que usted, si presenta una solicitud, también la puedes presentar a través del registro, que también tienes derecho a hacer un registro presentando una solicitud, se te tiene que contestar. Se intenta que el proceso avance, porque a lo mejor tú empiezas con una consulta un poco indefinida y se te va aclarando, se te va llevando a lo mejor por el mejor sentido posible para resolver tu duda, si no la tienes tan clara. Nosotros realizamos una función de asistencia técnica, lo dice la ley de prevención, lo dice nuestra propia norma, pero también es verdad que la hacemos, nosotros decimos, para que no sé si se me entenderá bien, con ocasión de una actuación inspectora. Es decir, nosotros cuando hacemos una visita, estamos tramitando un expediente, recibimos una comparecencia, al hilo de esa actuación sobre riesgos biológicos, por supuesto que vamos a dar la asistencia técnica que se precise a trabajadores, a las empresas, especialmente si son pymes, y a los representantes de los trabajadores. Pero esa consulta abierta de cualquier empresa, cualquier ciudadano de tengo una duda, es mucho mejor dirigirla al instituto. ¿Qué actuaciones podéis iniciar de oficio, digamos, a iniciativa propia, y cuáles no? Cualquier solicitud que nos entre, nosotros vamos a actuar. Y también luego tenemos nuestras actuaciones que son de oficio, que están basadas prácticamente en lo que decía el plan director, que desarrolla unas programaciones anuales. Por ejemplo, en el 2025 el instituto propone 101 proyectos o campañas de todo tipo y condición. Eso, pues podemos ver agentes biológicos, temas de amianto, temas ergonómicos, de cualquier tipo. Nos centramos principalmente en aquellas que tengan unas causas como puede ser claras, como puede ser la siniestralidad, o a lo mejor alguna nueva normativa que salga y sea interesante ponerla en conocimiento o difundir o hacer una asistencia generalizada o a sectores concretos o colectivos concretos que también son fuente de esas campañas. Pero es verdad que siempre tenemos trabajo por un lado o por otro. La mayor parte de nuestro trabajo es por campañas, sinceramente. Vale. ¿Y por vuestra parte, siempre tiene que haber una denuncia previa? No. De hecho, la mayoría de nuestras actuaciones en prevención, el 70%, son lo que se suele llamar de oficio, planificadas. Es verdad que hay... nosotros acordamos con las comunidades autónomas las campañas que vamos a realizar, no solamente la campaña, sino cuantitativamente cuántas actuaciones vamos a realizar. Incluso acordamos cuáles las vamos a hacer conjuntamente, ¿no? Si tenemos algún plan de actuación. Por ejemplo, para enfermedades profesionales colaboramos mucho con el instituto, o con cualquier otra, ¿no? Se intenta realizar una planificación que responda a las necesidades de cada uno de los territorios por siniestralidad, por actividad económica, etcétera. Y después tenemos, evidentemente, esa actividad rogada, bien por denuncias o por solicitudes de informes, que es aproximadamente un 30% de lo que realizamos.
Vale. ¿Puede un delegado o delegada de prevención o un comité de seguridad y salud solicitar una reunión o una intervención preventiva con personal técnico de la Comunidad de Madrid? Sí, es verdad. ¿Y cómo se hace eso? Es como una solicitud. Tú puedes solicitar, es como una consulta. Nosotros tratamos a todo como una solicitud o una consulta realmente, que es lo mismo, porque nos implica una activación de unas actuaciones. Es raro que nosotros nos presentemos ante un comité de seguridad y salud a llevar a un tema en concreto. Lo que hacemos es informar a la parte interesada, porque puede ser tanto la empresa como la parte de la representación legal de los trabajadores, que es quien nos solicita asesoramiento en ese sentido. Nosotros ahí no solemos meternos en más que asesorar a la parte que nos solicita. Llama a la puerta, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, cualquier persona puede venir a solicitarnos información. Lo normal es que haya mucha representación legal de los trabajadores solicitando esa información. El instituto no solo hace actuaciones directas a través de sus técnicos. En este momento también nosotros firmamos convenios con agentes sociales que se dedican a transmitir también prevención en sus ámbitos de aplicación. Por ejemplo, Comisiones Obreras tiene una serie de técnicos bajo un convenio firmado con la Comunidad de Madrid. Sí que hacen actuaciones que implican asesoramiento también a sus propios delegados, incluso asisten, yo creo, a comités de seguridad y salud como personal externo o experto. O sea que no es una actuación tan directa, pero me parece interesante que se sepa que es derivada de alguna manera. Entonces sí que pueden venir. Nosotros estamos un poco más limitados a presentarnos allí, aunque nosotros también nos presentamos en centros de trabajo para comprobar condiciones, pero en este sentido, en un comité de seguridad y salud, estamos un poco más limitados, digamos. Vale, entendido. ¿Y qué diferencia hay entre las competencias de la Inspección del Trabajo y las del Instituto Regional de Seguridad y Salud? Yo creo que un poco nos habéis dado ya pistas, pero en materia de prevención, ¿dónde empieza y acaba cada una? Quizás allí está más lo previo y aquí ya cuando viene el problema. Sí, bueno, a ver, yo creo, no es que empiece una y luego vaya la otra, yo creo que nuestra función es muy complementaria. Y en muchas ocasiones hacemos actuaciones que son conjuntas, que vamos, por ejemplo, a investigar los accidentes de trabajo, vamos un técnico del instituto y un inspector de trabajo, ¿no? Y se hace conjunta, a investigar las enfermedades profesionales, a determinadas campañas que hemos hecho de planes de choque de siniestralidad. O sea, es muy habitual que los dos nos necesitemos, hay una colaboración. Sí. ¿no? Sí, ellos más la parte técnica y nosotros sin olvidar la parte técnica, pero también la parte jurídica y de posible exigencia de responsabilidad. Pero bueno, yo creo que la principal diferencia está en que ellos potencian mucho más esa función de asistencia o de asesoramiento, de sensibilización, y nosotros lo que tenemos es una facultad sancionatoria. Requerir en prevención de riesgos nos está en la orden del día, ¿no? Y eso es verdad que lo podemos hacer sobre todas las materias: gestión de la prevención, condiciones materiales, derechos de los representantes de los trabajadores, muy importante. Tenemos funciones de mediación y conciliación si nos lo solicitan las partes a la inspección de trabajo. Entonces, bueno, tenemos esa otra parte quizá un poquito más coercitiva que no tiene el instituto, y el instituto pues más de apoyo y asistencia, ¿no? Pues mejor no se lo podría haber explicado. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, lo que pasa es que es verdad que nuestro ámbito de aplicación, aquí estamos hablando de prevención de riesgos, pero es verdad que nuestro ámbito de aplicación es exclusivamente la prevención de riesgos laborales y la suya es toda la normativa laboral, con lo cual la suya es bastante más amplia. Sí, entonces, y aparte, es que nosotros no tenemos esa capacidad coercitiva tan establecida. Tenemos, con lo que he indicado antes del trabajo de los técnicos habilitados, sí que nosotros podemos, y es verdad que es bastante, digamos, eficaz esa capacidad de, oye, mira, yo te voy a comprobar unas condiciones de trabajo, si no están bien te voy a pedir que las subsanes, si no las subsanas yo tengo el deber de informar a la inspección de trabajo que puede sancionarte. Eso es la previa en ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, que funciona muy bien, si me lo permites, a nivel de gestión de la prevención en las empresas, que cuando vienes avisas un poco de que, oye, que tu trabajo y tus recomendaciones pueden acabar con una sanción, porque la inspección de trabajo está también pendiente de eso, pues funciona muchísimo mejor que si solo dices, yo vengo aquí, te asesoro, y tú en principio estás asesorado, pero no estás bajo la lupa de que, oye, te puede venir una sanción, si se me permite expresar la opinión.
Vale, ¿qué papel tienen estas instituciones en la investigación de accidentes laborales? Entremos en eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo puede participar un delegado o delegada de prevención en ese proceso? Bueno, Ya sé que son dos preguntas, pero... Pues empiezo yo. Bueno, quiero aquí hablar, son dos cosas. Nosotros tenemos por funciones de la ley de creación del instituto la obligación de investigar daños a la salud, no solo accidentes de trabajo, sino también enfermedades profesionales y aquellos que vengan por el PANOTRAS, que es otro sistema de comunicación. Que son considerados accidentes de trabajo, pero son un poco distintos. Sí. Luego hay otro, o sea, nosotros vamos, hay un criterio, nosotros tenemos una unidad de estadística que recibimos todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de toda la Comunidad de Madrid y ahí hay unos criterios de selección y se van repartiendo accidentes para que se vayan investigando. En cada investigación, al igual que en la inspección, nosotros nos presentamos en la zona de trabajo, nos preguntamos por los responsables de la empresa y también preguntamos por si hay representación legal de los trabajadores, que no siempre tiene por qué haberla, pero si la hay, le pedimos que si quiere colaborar en la investigación, porque entendemos que es una parte interesante de información para esa investigación. Aparte, sí que tenemos un convenio firmado con una serie de ministerios. El convenio es para que la Comunidad de Madrid gestione de una manera eficaz, con la inspección de trabajo, la investigación ágil de una serie de accidentes de trabajo. ¿Qué accidentes de trabajo? Pues aquellos que sean mortales, aquellos que sean graves y muy graves, y aquellos en los que están involucrados más de 2 trabajadores. Y luego hay una cláusula así, oye, pues aquellos que por sus características pues puede ser interesante hacer la investigación en el momento inicial. Entonces, nosotros recibimos una información generalmente del SUMA o del SAMUR, en el cual nos indican que hay que ha habido un accidente, que le han notificado un accidente. También puede ser la policía, que a veces nos viene por la policía o la Guardia Civil, según el caso. Entonces, nosotros activamos ese protocolo. Es que ese protocolo significa que hay un técnico todos los días del año, las 24 horas del día, en conexión, o sea, disponible para que vaya a hacer una actuación de investigación de accidentes de trabajo. Nosotros en ese momento, según unos criterios, establecemos si hay una salida o no, porque a veces no está claro qué tipo de accidente es. En fin, tenemos que investigar un poco. Cuando tenemos claro que investigamos, avisamos a la inspección de trabajo para decir, oye, vamos a salir. Generalmente salen con nosotros. Entonces, sí que nos presentamos los dos allí y sí que también ahí solicitamos la presencia del representante legal de los trabajadores, si es que está disponible, o que nos aporte su visión o cómo lo ve, o es lo que procuramos tener en cuenta en relación a la segunda pregunta que me haces. Claro. O sea, sí que están presentes y son parte importante porque es verdad que no es lo mismo el relato que te viene normalmente de parte de la empresa que el relato que te viene por parte de la representación legal de los trabajadores. No suele ser lo mismo. Pero bueno, que viene bien tener todas las visiones en ese aspecto, en ese punto. Claro. ¿Qué nos dices a eso, Irene? Bueno, pues nosotros tenemos un procedimiento de guardias, lo que ha comentado José María. Sí es cierto que nosotros tenemos una obligación legal, la ley de prevención nos dice que tenemos que informar todos los accidentes de trabajo graves, muy graves, mortales o múltiples o de especial trascendencia y también enfermedades profesionales que tengan dicha gravedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya partiendo de ahí, con o sin sistema de guardias, ¿no? Pongamos que es un accidente que se ha calificado de grave, pero no se considere que sea lo suficientemente grave como para que se active ese sistema de guardias de 24 horas los 365 días, ¿no? Igualmente nosotros lo tenemos que investigar. Y bueno, pues es verdad que en esa investigación nuestra hay una parte técnica fundamental de determinar cuál ha sido la causa del accidente, cuáles han sido los otros incumplimientos alrededor del accidente, que a lo mejor no han sido la causa directa, pero podía haber también, y de hecho es muy habitual que haya otros incumplimientos, ¿no? Y ahí coincidimos mucho con la actuación del instituto, solo que lo nuestro, en los casos en los que haya incumplimientos, además va a haber, además del informe, que eso lo va a haber siempre, va a haber un acta de infracción.
Y después algo fundamental, que nosotros tenemos la posibilidad de proponer recargo de prestaciones a la seguridad social. Decía José María que, claro, nosotros no tenemos competencia solo en prevención de riesgos. Recargo de prestaciones de seguridad social, como su nombre indica, está regulada en la Ley General de Seguridad Social y supone que la persona accidentada o que ha sufrido una enfermedad profesional va a tener derecho a un incremento entre un 30 a un 50% de la prestación que está percibiendo como consecuencia del accidente. Y es la Inspección de Trabajo quien va a proponer ese aumento, ese incremento, ¿no? En ocasiones, incluso si no ha habido esa previa investigación del accidente porque haya sido leve, pues también es cierto que se puede instar por el trabajador o la trabajadora accidentada y nosotros informaríamos sobre si procede o no el recargo. ¿Y ese incremento, perdona, lo paga la Seguridad Social o lo paga la empresa? Lo paga la empresa. Okay, claro. Y luego también yo siempre digo que cuando se investiga un accidente de trabajo es cuando se ven el total de las condiciones laborales alrededor del trabajadora accidentada. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que tiene derecho a unas prestaciones, habrá que ver que se esté retribuyendo conforme al convenio colectivo, que tenga la antigüedad reconocida, que se esté cotizando como se tendría que cotizar. Pongamos que el trabajador está sin dar de alta, habrá un alta de oficio, la seguridad social, etcétera. Entonces es una actuación muy, muy compleja en la cual el centro es la investigación del accidente y la posible exigencia de responsabilidad, pero que se ven muchas más cosas. Vale, hemos hablado de accidentes, hemos hablado de enfermedades laborales, pero yo que ya llevo unos cuantos podcasts, hablan mucho los delegados de las enfermedades y de los riesgos psicosociales que tienen que ver con el estrés, con el exceso de carga de trabajo. Entiendo que para la inspección y para vosotros también es más difícil trabajar eso. ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo se hace? Sí, a ver, nosotros tenemos ya desde hace bastante tiempo, bueno, hablando de psicosociales, ¿no? Tenemos una campaña sobre riesgos psicosociales, pero sí estamos viendo que cada vez, o sea, no quiero decir que haya más casos, sino que a lo mejor los hay, pero por lo menos están llegando más casos a la inspección, o hay una mayor sensibilidad de todos con que no es normal tener estrés en el trabajo o tener determinados tipos de bajas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa campaña nuestra se intensifica, pero también se intensifican las denuncias que recibimos por exposición a riesgos psicosociales y esto lo vemos año tras año. Comentabas la dificultad, pues sí, es que es muy difícil porque de hecho o sea, hay encuestas que dicen de la Unión Europea, ¿no? De la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiro un poco de memoria, que la mitad de la población trabajadora de la Unión Europea manifiesta haber sufrido estrés en el trabajo. Y sin embargo, esas bajas no se están declarando como profesionales. Las enfermedades profesionales, que no es el caso de los riesgos psicosociales, ¿no? Pero, por ejemplo, el cáncer profesional es de largo la principal causa de muerte en el trabajo. Y si miramos las estadísticas, tampoco pasa, ¿no? Entonces, tenemos un problema, creo yo, con la infradeclaración de las enfermedades profesionales y con la infradeclaración o diagnóstico de las enfermedades. No tienen, pero bueno, eso es entrar en algo un poco más confuso, con las enfermedades derivadas del trabajo, esos patologías no traumáticas, sí, en donde se encuadran los riesgos psicosociales. Solo antes de darle la palabra, decir que, claro, yo, por ejemplo, con estas, las enfermedades derivadas de la exposición a riesgos psicosociales no están catalogadas como enfermedades profesionales, sino como accidente de trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, uno de los problemas, ¿no? Seguramente hay muchísimos más, pero desde mi punto de vista, que se tiene que demostrar que la causa exclusiva es el trabajo. Claro. Entonces, bueno, pues todo esto es un proceso muy, muy largo y así como en las enfermedades profesionales hay una cierta automaticidad, ¿no? No se diagnostican, pero en los casos en los que se detecta para una actividad concreta un agente y una patología, estamos ante una enfermedad profesional. Eso no sucede con los riesgos psicosociales y hay que entrar en la de mostrar que esa situación de estrés postraumático, de crisis de ansiedad, sí, etcétera, está motivada, o ya en casos más radicales, un suicidio, la causa exclusiva fue el trabajo, ¿no?
En este sentido, el Instituto sí que tenemos bastantes campañas en relación a los riesgos psicosociales. Sí que visitamos empresas, tenemos una hora sobre pymes que nos parece muy interesante incidir, porque está menos desarrollado todo lo que sea la prevención de riesgos laborales y sobre todo en riesgos psicosociales. Y me gustaría destacar que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un servicio de intermediación de riesgos psicosociales. Esto es bastante novedoso porque es el único en España. ¿Qué es este servicio y para qué sirve? Pues está centrado prácticamente en gestionar y ayudar a gestionar conflictos laborales que están relacionados con riesgos psicosociales. Como hay un tema de salud detrás bastante importante, sí que se hace un estudio un poco más personalizado del caso. Y entonces se le intenta dar apoyo y ayuda. Principalmente la ayuda es que presentarnos en la empresa o solicitar a la empresa una intervención de intermediación. Esto significa que intenten acercar posturas en un momento dado para poder resolver ese conflicto o que no vaya más. A veces en los conflictos se encallan tanto que terminan una única solución a lo mejor para la salud del trabajador, a veces, ¿no? es dejar ese trabajo. Sí. Porque no existe ese interés por la empresa en desarrollar. Pero bueno, también tenemos bastantes casos de éxito en resolver esos conflictos, porque normalmente se llega a un acuerdo y se intenta hacer un seguimiento sobre ese acuerdo. Es un poco esa es la idea que se intenta buscar en este servicio. La idea no es juzgar a nadie, es establecer canales de comunicación para llegar a un acuerdo y sobre todo intentar ver que la salud de esa persona esté resguardada lo máximo posible. ¿Querías añadir algo a eso? Decir que, bueno, para quien le pueda interesar, nosotros aprobamos, yo no sé, creo que fue en el año 2021, me puedo equivocar de la fecha, a lo mejor es anterior, un criterio técnico sobre riesgos psicosociales que lo pueden consultar en nuestra web y además fue con la participación también de los sindicatos y la patronal en su elaboración. Participó, por supuestísimo, sobre todo desde un primer momento, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y creo que es un documento de referencia importante en el que se analiza todos los aspectos de los riesgos psicosociales, desde cómo se tienen que gestionar por las empresas hasta qué es lo que sucede en aquellos casos en los que se materialice un daño para algún trabajador o trabajadora. Me va a quedar un poquito de tiempo para unas conclusiones, pero antes quería dejaros el espacio por si queréis decir algo a quienes nos ven. ¿Cómo quitamos leyenda negra a la inspección y al instituto? Nosotros tenemos más leyenda negra que el instituto, seguramente. También. Bueno, a ver, evidentemente, pues sí, quitar leyenda negra. No obstante, o sea, yo creo que sí que antes de llegar a la inspección de trabajo, que siempre puede haber una sanción, es importante intentar llegar a soluciones y para eso son fundamentales los delegados de prevención en el seno de la empresa. Yo creo que el primer recurso no tiene que ser la inspección de trabajo, ¿no? Pues porque, bueno, pues a veces decimos, no es que me guste mucho, pero decimos que somos la policía. Entonces, bueno, pues creo que sin perjuicio de que nuestra función fundamental es proteger a los trabajadores y trabajadoras, que se cumpla la norma y no siempre, insisto, tiene que haber una acta de infracción, pero la puede haber y en ocasiones es absolutamente necesaria. Pero bueno, nuestra función fundamental va a ser eso, proteger a los trabajadores. También ayudamos a las empresas al mejor cumplimiento de la norma. Es que tenemos esa obligación, es que nos lo dice la ley de prevención. Tenemos que asistir, asesorar a empresas, a trabajadores y especialmente cuando estamos a los delegados, especialmente cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas. Y bueno, pues eso, que nos vean más que como el enemigo de las empresas, pues como el amigo de los trabajadores, ¿no? El amigo de los representantes de los trabajadores y luego también, por supuesto, es que estamos convencidos que también la mayoría de las empresas son cumplidoras y en muchas ocasiones incluso lo que quieren es cumplir y buscarán la mejor manera de cumplir. Y para esa inmensa mayoría de empresas cumplidoras creo que es una nefasta competencia aquellas que incumplen y que vulneran los derechos de los trabajadores. Entonces, creo que para la mayoría de las empresas, nosotros también lo que vamos a hacer es regularizar con carácter general el mercado de trabajo. ¿Y cómo hacemos para invitar a la gente a usar más el instituto?
Pues nada, estamos cerca, voy a decir la dirección por si quieren presentarse. Sí. Bueno, estamos en la calle Ventura Rodríguez número 7, aquí en Plaza de los Cubos. Sí que me gustaría decir que a mí me parece muy importante que la representación legal de los trabajadores esté bien formada e informada en relación a aquellos aspectos dentro de su empresa sobre los que pueda tratar y vigilar, porque tienen una función de ellos de vigilancia también. Y me parece importante que nosotros damos formación, tenemos publicaciones de todo tipo, la verdad. Y me parece muy importante que la representación legal conozca también y se acerque de una manera más formativa también a los riesgos que puede ver en su empresa y a cómo gestionarlos también, a conocer eso. Y que me parece, como ha dicho ella, lo más lógico que intenten coordinarse con la empresa para mejorar esas condiciones. Podéis venir, estamos encantados, tenemos unos compromisos, queremos asesorar y no tenemos ningún problema, pero es verdad que me parece muy importante señalar que aparte que nuestra función sea la que es el que ellos también den pasos adelante, no solo se queden con la amenaza de la inspección, sino también, oye, pues me voy a intentar informar en este sentido. Ya sé que a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero pero me parece práctico y útil, ¿no? Sí, es que si el problema lo tenemos dentro, a lo mejor sería bueno que estuviéramos los dos viendo el mismo problema. Pero bueno, que lo que digo, que estamos abiertos a que vengáis a solicitarnos lo que necesitéis en prevención de riesgos laborales. Y que tenéis un montón de información, que aprovechemos todos los recursos sí. Y que hagamos lo posible por estar todos lo más formados posibles, que eso nos va a ayudar mucho en todo el proceso. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias a los dos. Tanto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo son instituciones accesibles, cercanas, no exclusivamente sancionadoras. Esto es lo que queríamos subrayar hoy. Son herramientas públicas al servicio de las personas trabajadoras, diseñadas no solo para intervenir cuando existe una infracción, sino también para acompañar, asesorar, prevenir, construir entornos laborales más seguros y saludables. Y no es necesario esperar a que aparezca un conflicto o un accidente para contar con su apoyo. Lo más importante es que podemos solicitarlo incluso de manera conjunta con la empresa, con el objetivo común de mejorar, que eso es algo que a lo mejor no siempre tenemos en cuenta. Por ejemplo, si en vuestra organización estáis estancados ante un problema, una duda o un riesgo, deberíais acudir a estas instituciones porque pueden proporcionar el respaldo técnico que facilite el avance. Así que, ya lo he dicho muchas veces, no lo digo mucho más. Su objetivo es promover el trabajo colaborativo en el que gana la empresa y gana la plantilla. Así que nada más, despedirnos, agradeceros pues, que hayáis estado ahí, a vosotros vuestra claridad y vuestro compromiso y, como siempre digo, salud y trabajo. Hasta la próxima.